Oh, por Dios. 37.000 días y lo pobre que está este mundo. Buenas a todos, soy Tarkitet, sean bienvenidos y nuevamente chicos, bienvenidos a un nuevo videito para el canal. ¿Cuánto tiempo se volverá a decir esa frase? Pues nada chicos, bienvenidos a mi servidor privado llamado Waltecraft. En este servidor es más que todo un mundito de chill, de estar de tranqui. Vamos a hacer futuros proyectos y pues bueno, quería hacer un World Tour de este mundo mostrando lo que tenemos actualmente, que la verdad es un desastre. Hay granjas que se han roto, han pasado muchas cosas, ya que este mundo tiene un lore. Tiene una historia que no se imaginan. Pues bueno, también quiero... Bueno, gente, no sé por dónde empezar. La verdad es que es muy grande este mundo. De hecho, un dato curioso, este mundo antes pesaba 7 gigas, lo optimizó un poco y ahora pesa menos de 2 gigas. Vamos a empezar con mi base actual. Digamos que esta es la base número 3 donde no hay base. De hecho, es simplemente esto. No hay nada, literalmente. Ah, Aquí hay un reguero de cosas, hay una recolección de varios ítems. Estas son cosas de Wither. Y pues bueno, muchos totems porque había muchas granjas de raid. Podría utilizar otra granja de raid, pero la verdad creo que está muy rota. Yo creo que buscando lo suficiente para encontrar un pantano, una zona de brujas para obtener la redstone y también mover la granja de mobs, que solamente hay una en todo este servidor. Hay unas que están apagadas, granjas que he quitado. Todo porque, pues bueno, también va a haber una regla en este servidor y es que los jugadores pueden hacerse sus granjitas, pero son granjas diminutas, pequeñas, ¿sí? Como para tener recursos para un solo jugador. Pero si ya quiere recursos más grandes, de mayor abundancia, una mayor cantidad, sí o sí, tendrá que al menos o ayudar o ir a una zona pública. Que ya tenemos una zona pública que, bueno, realmente es la base de un jugador, pero no ha regresado. Era un admin que, pues, no sé si decir que está retirado. Y yo creo que Sweet sigue por ahí, de pronto, tal vez con otro nombre de usuario, quién sabe. Eso sí, el mundo no se ha reiniciado, bueno, por una parte, se han eliminado chunks, que es una cosa, pero no se ha cambiado la semilla de por sí. Es un mundo que está desde la 1.16.5, si mi memoria no me falla, ya cuando inicié este mundo survival de por sí. Y ya desde la 1.17 pues ya empezamos a como tal a estar jugando. Claramente empecé yo, unos pocos jugadores, algunos pasaron por acá, me dedicaron tiempo, algunos se fueron, pasaron troleadas. Han pasado muchas generaciones de jugadores. Creo que si no estoy mal, hay como más de unas am, 100, o sea, tengo registrados 100 registros de usuarios, o sea, han pasado muchas personas, la verdad, y eso que he visto pocos. No sé si es por el plugin ese de JCRMC por verlo y las cuentas de Java, pero bueno, técnicamente son jugadores por separado, que sean de la misma persona, así que técnicamente sí. A ver, han pasado más de 100 jugadores por acá. Y pues bueno, este mundo también tiene su historia, chicos. Ha pasado muchas cosas en este mundo, pero bueno, no vamos a perder más el tiempo. Vamos a ponernos primeramente. Esta es mi base principal. Podría utilizar la Chicam, la Freecam, pero la verdad creo que no lo voy a hacer. Y creo que por esta ocasión voy a utilizar los 32 chunks gracias al mod de Bobby. Ese mod permite ver más allá de los chunks renderizados que permite el servidor. Eso sí, el jugador primero tiene que pasar por esa zona para descargarlo y se guarda. Y así mismo para actualizar el chunk, pero no pasa nada. Ah, Vamos a irnos por acá. Y el primer proyecto, bueno, de los últimos proyectos que estoy realizando es una granja de hornos, perdón, no, hornos industriales, que ese es el nombre correcto. Hornos industriales.
esto se ha deforestado, esto antes era un bosque, me falta colocar ahí unas losas, no sé a dónde lleva ese portal, allí hay una granja de lava que ni recuerdo por qué lo había hecho, vamos a irnos por acá rápido, esta es una versión modificada, no sé de quién fue que hizo el tutorial, lo siento, pues bueno, es que si preguntan por qué tengo estos cristales así, esos vidrios de color, es porque utilizo varios texture packs. Y pues nada, de estos de lava, vamos acá abajo y pues tenemos la clásica granja de obsidiana, que ahora no quiere generar la obsidiana, haya generado ahí con un pico, que me falta colocar el pico en específico para que pues bueno, pueda colocar un bot. Y si este servidor tiene carpet, algunas reglas de carpet, para algunas personas van a considerar que esto no es vanilla, que es otra cosa, pero chicos, yo aquí pongo las reglas en mi mundo, por favor. Tengo reglas también para construir, cosas relacionadas con el respeto, religión, ética y todo eso por acá. Y pues bueno, continuando por el mini tour, tenemos acá muchas ovejas, que eso es por un bug de un mod de optimización. Este es el famoso canal de Panamá. De hecho, esos son ruinas. Por acá planeo hacer, o sea, todo esto va a cambiar, ¿sí? Todo esto va a cambiar a futuro, chicos. Vamos a tener nuestro propio canal por acá. Va a haber una zona de minijuegos, metro, va a haber controles. O sea, hay muchos planes. El mundo tiene potencial. Y bueno, esa era una granja de árboles que estaba construyendo uno de los últimos jugadores porque por accidente rompió una granja muy vieja, y que ya se había hecho hace unos años acá, por ahí en el 2021, si mi memoria no me falla, en otra base. Pues bueno, yo ya no puedo controlar nada ahí, yo solamente me hago cargo de mantener el mundo. Aquí hay una ruina que había encontrado, unas Trial Chambers, que estas son chiquitas, la verdad, y si usan esta cámara, ahí la podemos ver. Y pues bueno, esto lo puse de esta manera porque pues yo dije, oye, pues si quiero reiniciar los chunks, los reinicio y no pasa nada. Así de simple. Aquí tenemos algunas ruinas. Por aquí mirándolo rápido. Aquí tenemos estas son las ruinas. ¿Listo? La verdad es que tú te pones musiquita y te quedas aquí con el cepillo. Es entretenido, la verdad, es una buena mecánica la arqueología. No sé por qué la gente se queja, de pronto porque esperaba algo más de utilidad, o sea, algo que retorne al jugador algo más de valor. Eso sí lo admito, pero la mecánica como tal está buena, está chévere, está chévere. No lo vamos a negar. Por acá estaba con uno de los admins actuales que me ayuda a mí, es como el community manager, por así decirlo. Pero aquí tenemos, es un otro, aquí está, chicos. Vale, por acá tenemos otras trial chambers, estas son más grandes, hay que marcarlos también. Y esto es simplemente porque necesitamos, aparte de a futuro, vamos a necesitar mucho cobre. Necesito dos mazos para recrear un minijuego. Sí, vamos a hacer una bahía de minijuegos de Redstone. No sé si vaya a ir bien porque algunos jugadores no es que les vaya bien del lag que digamos, pero no puedo hacer mucho, ya que Balticraft se hostea en una casa. Voy a comer un poquito de porco. Esto también es de una granja, se los voy a mostrar más adelante. Y pues bueno, esto es como por mi lado, por mi área, ¿listo? También decirles de que en la página web puedan encontrar lo que vendría siendo el mapa web del mundo. Y pues bueno, de vez en cuando se actualizan los bloques. No es siempre cuando se actualiza, pero es algo a favor que hice por los jugadores, ¿no? Y bueno, también hay mecánicas. Ejemplo, esto es un mundo técnico. Estamos en dificultad difícil, aquí lo pueden ver. Por cierto, yo juego Minecraft en inglés, no tengo ningún inconveniente con eso. Y pues bueno, yo para no darles excusas a los jugadores, porque decía, no, que es muy difícil, que me muero seguido, no sé qué, ahí lo vieron en el chat, tenemos algunos datapacks. En este caso tenemos un datapack para tumbas, es un datapack de Vanilla Twix. Tenemos un datapack para la durabilidad de los
ítems, bueno, herramientas en este caso. Tenemos también lo que vendría siendo un data pack para cabezas de mobs y cosas así. O sea, hay mucho para hacer. Pues bueno, creo que ya les mostré mucho por mi área, así que vamos a irnos hacia el Nether, al menos por mi portal, que está decorado, eso sí, está muy feo, ¿vale? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Pues bueno, esta es una mini base improvisada. Hacia allá tenemos el camino hacia varias granjas, se los voy a mostrar de una vez. Aquí lleva hacia otra área que se me olvidó tapar. Y hacia allá tenemos la zona de Chulkas, que se rompió esa granja porque dejé el jugador AFK y después dejé un bot y no sé qué pasó, simplemente se murió el Chulkas. Y pues bueno, casi me da unas ganas de entrar con otra cuenta y con creativo poner huevo de Shulker, pero dije, no, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer una nueva en el end y pues bueno, tendremos que ir hasta allá para nuevos Shulkers o diseñar un sistema con rieles. No sé cómo sería porque no sé, o sea, eso sí, yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Cómo cargan los chunks en el end si tenemos solamente cargadores de portales y bueno, de pronto las Ender Pearls, pero eso sí, necesitaríamos a un jugador que lo haga. Por lo menos aquí el Cartoon Mod tenemos el comando player que nos permite usar esto. Pues bueno, esta es una granja sencilla, creo que se llama The Sims. El jugador que, o el youtuber que lo diseñó, pues bueno, permite tener varias chuletas. Aquí las pueden observar. Aquí sacamos la comida. Algunos pueden decir, oye, Tarkin, ¿no es mejor las zanahorias doradas por la regeneración y todo eso? Sí, pero no tenemos los recursos suficientes para eso. Tenemos una granja de oro, que creo que está por allá, no, por allá está, es una granja de prismarina por allá abajo. Y pues no, por acá tenemos, ahora sí, vamos a irnos a la granja de Shulkers. No, antes de la granja de Shulkers, les voy a mostrar que hay un portal también para afuera. Eso lleva a otra mansión vieja de otra jugadora. Aquí tenemos lo que vendría siendo la rana luces. Am, no me gusta que esto esté así, la verdad. Yo sí quisiera mejorar este sistema, pues bueno, este scaffolding todo feo, pero lo hice por si alguien no tiene elitras o no tiene miedo de morir con ellas. Em, Creo que debo hacer unos filtros a futuro y pues bueno, tener esto organizado por cofres, ¿no? Para que sea más bonito, al menos unos 3 4 cofres de luces sería más que suficiente y ya se llena, pues quemarlos, ¿no? Y pues bueno, por acá, vamos viendo rápidamente por acá, y ahorita les voy a mostrar la granja de choques que habíamos hecho. Eso es de unos portales grandes, pero bueno, creo que eso no importa por ahora. Aquí estamos. am, Tenemos una Momo. Pues bueno, por allá, que eso sí lo recuerdo, aquí lo podemos ver, está una mansión. Aquí antes había una, y ese, bueno, ese es el spawn original. Ahorita se los muestro. Aquí antes había una granja de mobs que no utiliza redstone, es otra versión, es una sencillita de hacer. Y pues bueno, aquí habían dos jugadores, si no estoy mal. Esta es la casa de Jackie Sochi, Jackie la Soneja. No me pregunte por qué Soneja es su personaje. Y pues bueno, es su mansión, se lo vio las coordenadas, yo le dejé la brújula. Y asimismo por acá pues tiene más cosas. Aquí lo podemos ver, tenía varias granjitas, todo eso. No sé por qué se fue, de pronto porque se sentía solo. Pues bueno, aquí también creo que... Ah, aquí está otra portada. Y pues bueno, más minas. Hacia allá queda una base de otro jugador. Es una base muy simple. De hecho, vamos a verlo por acá. Aquí y otra base de otro jugador. Me acuerdo, este es un amigo de un amigo. Por lo tanto, es mi enemigo. No me interesa, no es mi enemigo. Eh, Son jugadores que hicieron su base y ya se fueron. Es una base simple.
No tiene mucho misterio, la verdad. Sí, eso sí es simple. Aquí tenemos una aldea y tenían su propio murito. Se estaban defendiendo y estaban armando. ah, Parece que estaban preparando un trading hall. De pronto aquí existen aldeanos, pero por lo que estoy lejos, mi jugador está por allá. No se vea. Allá tenemos otra base. Pues bueno, no recuerdo de quién es esta base, lo siento. Si la persona está viendo bien, lo lamento mucho. Tenemos aquí un camino para. Esta aldea sí desapareció. Y pues bueno, aquí tenemos esta aldea. Esta base de una jugadora, parece ser. Tenía sus granjitas, todo eso. Y está en la base de. Creo que era una base, la primera base de Paco. Creo que se llamaba así el jugador. Pues bueno, échenmele una mirada rápida. No quiero entrar a cada base porque pues tiene lo más básico. Bueno, yo me acuerdo que en específico tenía algo. Bueno, este también aquí, creo que era por acá justamente donde está esta piedra. Aquí pueden ver que hay muchas antorchas. Había otra granja de mobs. La quité porque pues vamos a unificar las granjas por la regla que les dije. Y pues bueno, hay una cueva, oye, bonita cueva, la verdad. Y pues bueno, tenemos aquí algo. Ahorita les muestro esto. Esta es una casita, la primera base de Hatco. Sí, creo que es la primera base. Pues bueno, tenemos esto, una zona oculta por acá. Y todo este mecanismo por acá abajo, mecanismo, bueno, no tiene mucho. Aquí intentaron hacer los backrooms, pero creo que se aburrieron. Mini cultivos, un portal, y pues bueno, hacia allá iban, ¿no? Wow, no sé qué iban a hacer acá, pero se nota que iba a ser grande el proyecto. Vamos a ir a una parte favorita. Y es que más adelante me falta colocar unos cuantos banners en el mapa web. Yo ya hice un video sobre eso. Si quieren, pues pueden acceder al Discord y ver la información. Ya hay otra cosa. Ahorita les muestro. Esto es un faro. Mi amigo, esto es un faro. Bueno, otra base. Bueno, descubriendo bases. No me acordaba de esta base. Parece que es de otro jugador. No me acuerdo. Wow, pero era chiquito, eh. Ok, una base humilde, la verdad. Está lindo. Y por allá arriba tenemos mi parte favorita y algo que nunca voy a entender. Y es que, y si eso es una base que iba a ser la casa de Vegeta de Carmen 4, ahorita vamos a verla. No sé por qué a alguien se le ocurrió Ya, había un poco de lag. Yo no sé por qué a alguien se le ocurrió dividir esta montaña así. No sé por qué. Es algo cool, algo único. Cosas de jugadores. Allí tenemos el primer intento de la base de otro jugador. No recuerdo quién fue. Es que esto no sabía que existía. O sea, me estoy dando cuenta. O sea, si mira, si Águila me hubiera acompañado un día a ver bases o descubrir el mundo, porque tengo varias copias de este mundo en caso de emergencia. Esto parece ser una mini granja de ahogados. ¿Esto qué es? Ah, sí, parece ser una granja de ahogados y se morían acá. Bueno, nada mal, parece algo simple. Y vale, creo que ya vieron mucho por acá. Creo que ya podemos salir de esta fase, de esta área, e irnos directamente el spawn original que queda por allá, muy por al... ¿Dónde está? Bueno, aquí no puedo ver el norte, no sé hacia dónde estoy yendo, pero sí, parece que queda hacia el norte, y sí, el minimapa ahí parece que está en el norte, lo siento. Bueno, muchos jugadores hicieron sus bases cerca
del spawn, pero resulta y acontece que unos jugadores técnicos se hicieron un poquito lejos y los jugadores empezaron a alejar también. Y también porque yo les había dicho, oigan, vamos a mejorar este spawn. Eso fue como hace como unos 4 años. Y pues bueno, no lo continué. Eh, Se había picado una área. Utilicé luego dinamita. Incluso llegué a utilizar Warade, pero era en una época más anárquica del servidor. Y pues bueno, aquí pueden ver que habían unos rieles. Por acá tienen que aparecer, ahí están. Unos rieles, sí, de Shulker, que por acá cerca queda la granja de Shulker. Seguimos por acá. Creo que tengo 13 litros. Creo que no, me toca ahorita repararlas. Aquí tenemos una base de un jugador de Xbox. Creo que era de Xbox. Bueno, en el caso era de Bedrock. Y tenía su propia base por acá. Está bonita, la verdad. Y por aquí tenemos la casa de otro jugador llamado Nuts. Me acuerdo, y por acá está la base de Deep y José José. Es una granja de chulkers, o sea, sí, se tomaron el tiempo en hacerlo. Y por acá también está la granja de Slimes, la clásica de Slimes, donde tiene pues los chunks picados y más área por acá de picadas. Hay muchas cosas así. No, no moleste, no ser topógrafo, lo siento. Sé que soy popular, pero tampoco para tanto. Tú también te vas. Esto está destruido, lo siento, Deep, José José, no fue a propósito. Y por aquí, pues bueno, es una base que tiene su propio trading hall. También tenía su propio portal, pero hubo un problema. El lore se los comento en otro día. Si quieren pueden ponerlo en los comentarios y se los explico. Hay mucha historia en este servidor. Tenía un item sorter, pero sonaba, seguidamente sonaba un dispensador, un dropper era, y lo rompí. Ay, Dios mío, me asusté. Dios mío, qué susto. Necesito unos bloques. Vamos a este. Oye, qué feo que los jugadores tengan que romper esto. Bueno, por acá tenemos una granja de árboles, pero no sabían usar el TNT Duper y lo rompieron. Algo que es algo que sí puede pasar en este tipo de granjas. Teníamos muchos materiales por acá. Se nota que lo utilizaron. Se nota que aprovecharon para llevarse la madera. Porque antes había más. Y pues nada. Hay que hacer una versión mejorada de esto. Antes no estaba así, ¿eh? Por acá tenemos una granja de caña de azúcar. Aquí la pueden ver. Caña de azúcar por aquí. Con el minecart que recoge la ay, caña de azúcar. Y creo que me voy a llevar esto. Y por acá tenemos una zona de aldeanos con un Enderman, no sé por qué eso está ahí. Y aquí uno, bueno, yo llegaba, aquí tomaba mi oro y hacía las zanahorias doradas, pero no era tan eficiente y pues, bueno, sí, me rendí, lo siento, lo siento. Digamos que me aprovechaba mucho de las bases. Esta es una granja de hierro. La rompí porque justamente generaba un poco de la acumulación de ítems y por eso fue que decidí hacer granjas más grandes y bueno, o sea, como sacar esas cosas ocultas y dejarlas en un área más pública, ¿no? Y bueno, tenemos aquí más cosas, wow, bro, es que aquí hicieron muchas cosas los jugadores. Se fueron porque, no sé, se decepcionaron, porque habían unos jugadores que no leían, rompieron cosas y así. Pero qué culpa. Eso es una historia para otro video. Granja de abejas.
Y antes de entrar por acá, que hay un portal por acá. Ahí está. Ahí está el portal. Antes de entrar por allá, vamos a irnos por acá y les muestro una base de una jugadora. Es de las últimas jugadoras que han ingresado al servidor y se llama Derpy. Es una amiga que ya conocemos, que ya nos conocemos desde hace unos años y no tenemos nada, solamente nos queremos como hermanos. Y pues ahí está avanzando, tiene su propia basecita y le está quedando bonita, la verdad. Si sigue así, podría terminar recreando un castillo. Oh, sí, va a ser un templo muy Legend of Zelda. Está bonito, la verdad. Está bien bonito, ¿cierto? Está bien bonito. Ahí está la mina. Vámonos por acá. Bueno, por aquí tenemos sus cofrecitos. Bueno, no tiene mucho, la verdad. Aquí tiene sus golem, sus árboles. Yo fui quien empezó plantándole este bambú. Y creo que por acá, aquí está. Estas magnetitas, que utilizamos el mecanismo de las magnetitas de la 1.16. am, yo no sé por qué hay otra magnetita por allá. Creo que fue un ejemplo que le hice a ella. Y pues bueno, aquí tenemos esa magnetita que es para hacer TP. Y antes de hacer el TP, que es una etapa de TP, am, que de hecho creo que en la página web pueden ver esa información. Y podemos irnos por acá. Tenemos mi primera base. Recuerden que iniciamos en la base 3. Esta es la base 1. Y bueno, por acá yo empecé, yo jugaba de chill, no sabía nada de Minecraft técnico. Estaba aprendiendo a manejar servidores, así. Mi mayor logro había sido Aternos y ahora pues quería tomar un reto más en serio. Empezó esto por acá. Esto tiene su propia mina, sus propios caminos, ¿no? De picados y así. Pues bueno, su cuevita y todo eso por acá. Esta zona de acá arriba no la construí yo. Esta casa se la heredé a dos amigos. Por eso es que acá pueden ver que hay un gato, chukers. Aquí pueden ver que hay una zona construida. El ático la hizo un amigo que no juega mucho Minecraft. Está ocupado. Aquí había hecho unas granjitas también básicas, sencillitas. Y por acá tenemos hacia el spawn. Esto era un camino que no sé por qué lo hice, tenía que haber hecho una especie de metro, de riel. Pero a futuro lo vamos a hacer lindo, chicos. Vamos a hacer esto bonito. De pronto algún directo, haciéndolo. Este es mi base uno. Y pues bueno, esto va para abajo y esto va por allá. No, hermanos, que esto está. Fuá, fuá. Y hacia allá hay otra red de minas, o sea, hay muchos túneles, ¿vale? Imagínense una red de túneles, todo eso es un 8, es un espagueti, literalmente, espagueti en la vida real. Pues bueno, aquí tenemos una zona donde, bueno, aquí nos conecta los portales del Nether, de la casa de Derpy, Sakura, donde vimos una vez un montón de desierto. Aquí tenemos esto, y ya que les mostré el spawn original, podría enseñarles el spawn temporal, pero para eso vamos a aprovechar y vamos a entrar acá al Nether. Vamos a hacer un tour súper raro. Hacia allá nos redirige la casa de Nots. Por acá. Listo. Por aquí. Nos lleva a la casa de Nots. Toca organizar esto. Está muy bonito. No, bonito. Está desordenado. Sí, está muy descuidado. Pues porque eran jugadores cada uno con sus cosas, estaban separados, yo estaba también con las mías, a cargo del servidor y más cosas por ahí. Y bueno, vamos a irnos un poco más rápido. Y por acá tenemos un túnel de hielo. Y este túnel de hielo ya nos conecta a otros túneles. Este túnel de hielo sí lo hice yo. Una gran parte y lo hice yo. Al inicio no teníamos todo esto. Vamos por acá. Por acá. Vamos a irnos por aquí. Aquí nos vamos a ir a otra casa. Guap. Y... What the fuck?
¿Qué es esto, hermano? Ok, cosas de gorila. Vale, esto es otra casa. Nunca vi esto. Siempre vi esta casa. Ah, iba a ser su propio trading hall. O sea, entienden por qué quiero unificar todo. O sea, quiero obligar a los jugadores a que digan, oigan, ¿pueden tener sus bases? Sí, pero, pero quiero que compartan. O sea, si van a estar en un servidor, van a jugar separado, pues vale, no tengo ningún problema, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo mismo? Hay dos trading halls. Ahorita les muestro, o sea, ya vieron una que era la base de Deep, donde estaba la granja de Shulkers y de Slimes. No sé quién es esta casa. Casa de Kitty y Silvio. Silvio. ¿Quién era Silvio? Silvio. Creo que ya sé quién. What? Hermano, ¿qué? What? What? ¿Qué es todo esto? Ah, what? Hermano, son los enfermos. ¿Pero qué? Hermanos, picar y picar, hermano. Solamente era picar y picar, literalmente. Bueno, al menos ya sé quién es esta casa. Silvio. Silvio, es que creo que hubieron dos Silvios acá. Es que no lo recuerdo. Silvio. Ah, creo que ya me acordé quién era. Una amiga que tristemente no se volvió a conectar a Discord. Desafortunadamente, pues bueno, vamos a irnos por acá. Ya que estamos pasando por esta zona, voy a aprovechar y de una vez vamos a ir hacia. Pasamos ahí. No, por acá no es. Ah, ah. Ahora sí. Vámonos por acá. Ahí vieron un camino. Por acá. Aquí está. Ok. Aquí se iba a hacer un portal. Un portal al. Perdón. Y esa iba a ser la granja de cabezas de Wither. No se completó, aunque la zona está muy buena, está muy interesante toda esta área. Pero la desventaja es que el bioma no le favorece. Desafortunadamente, aunque tenemos este, pero no le favorece mucho. No, las Sulsan Valley son las mejores, lo siento. Casi confundo las cosas. Porque más por allá hacia el norte, no sé por qué todo queda hacia el norte, sí tenemos una granja de cabezas de Wither que terminé construyendo yo. Y tenemos una por allá, muy por allá, que queda en Narnia, literalmente. Pues bueno, vamos a ponernos, vámonos por acá. Y este camino nos lleva hacia este portal que tiene unas escaleras. Las escaleras nos llevan hacia un túnel por allá y llega hasta allá donde está el portal. Hacia el spawn temporal, es el spawn donde van a entrar los nuevos jugadores. Y ese es un spawn que están construyendo mi amigo Águila y otros compas. Pues bueno, es un spawn humilde, bonito, es un spawn temporal. Ya cuando tengamos el spawn real, se va a mover este punto hacia allá. Y esto quedará como atracción turística. Y si se pregunta qué hay por acá, no hay mucho. Es literalmente solo esto. Pues bueno, realmente por allá tenemos. Creo que por allá queda la granja de tridentes. Sí, por acá está. Ah, no, es otra de mobs. ¿Por qué hay dos de mobs? Hermano, no me acuerdo. Esta es otra granja de raid. Aquí estamos nosotros. Por acá volamos, de hecho. Vamos a irnos de una vez para allá. Sí, creo que me alcanza. Me alcanza la durabilidad. Vámonos de una vez para allá. Esa ya sabe. Ahí está. La granja de raids y otra de mobs. Y la de
Otra base de por allá, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, esta es una base de mobs. Se nota que aquí aprovecharon un poco y picaron. Y por allá, creo que es por allá. Bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay otro? Hermano, no, Chuman. Hermano, la otra base de... A ver, por acá. Se me olvidó el nombre, lo siento. Es la base de la casita que estaba oculta. Cerca de la montaña que estaba cortada. Esta es la base de Chuman y Seeley. Son dos hermanos, en la vida real son hermanos. Y pues bueno, ahí avanzaron sus cositas, hicieron sus cositas. Vámonos hacia este barquito. Este es del jugador. Ay, no sé, se me olvidó el nombre, lo siento. Lo siento mucho. Se me olvidó el nombre. Este es de. No, se me olvidó el nombre del jugador. Haku, ya me acordé. Haku el SCP. Sí, hay muchos forros por acá, lo siento. Bueno, creo que ya se dieron cuenta, pero mi skin también. Bueno, ya se dieron cuenta que todo esto se está empezando como a conectar, ¿no? Ya todo como que empieza a tener más sentido. Si quieren podemos irnos por acá y podemos irnos directamente hacia otra área, porque tendríamos que entrar y recorrer más el Nether. Vamos a aprovechar y recorrer más el Nether, pero desde otro punto, claro. Por aquí. Ay, por cierto, yo les había dicho que esto antes era un servidor anárquico, había un evento cuando teníamos plugins. En la página pueden saber un poquito más. Y es que tenemos la armadura de Dios. No es algo que hayamos hecho a propósito, fue algo que pues me acordé, sí, en la 1.14, cuando estaban agregando los aldeanos, pues hubo un bug, el bug no se podía replicar, lo quise hacer con plugins, funcionaron las pruebas, pero no llegó al público, así que me toca rehacer esta armadura, porque igual no, ya no funcionan estos encantamientos. Eh, Creo que algo pasa en las últimas versiones, estos encantamientos no cooperan entre sí, antes sí funcionaba, pero ahora me muero como si no tuviera armadura. Entonces debo usar una armadura más legal y esta la voy a quemar literalmente porque no se puede obtener legalmente. Aquí cabía, aquí no había nada. Wow. ¡Ey! Uno entra, otro sale. Increíble. Esta es, creo que esta es la granja de Raids. Sí, esta es la granja de Raids. Sí, esa es la granja de Raids. No, 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 no. Me salvé. Por allá está la otra granja de mobs. Vámonos por acá. Ah, ya me morí. Me quedé sin comida, chicos. Bueno, esto es un camino súper largo que hizo Deep con José José. Sí, que le dedicaron un tiempo. No sé por qué se fueron. Creo que fue por un... Uy, no le voy. Casi me asusto. Creo que fue por un malentendido. Por acá... Espera, creo que esta no es la granja de guardianes. Creo que es otra. Otra Stronghold. Increíble. Wow. ¿Es una Stronghold? Uy. Wow. Esto sí es nuevo. Ok. Descubriendo cositas. Bueno, de hecho creo que tengo un waypoint por ahí, pero no me acuerdo mucho de los waypoints, por eso voy a hacer los banners en el mapa web y me ahorro este minimapa. De hecho, para mí el minimapa es un mod, sí puede considerarse muy trampa. Aquí, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Por acá hay un camino. Ahora sí, creo que este sí es. Este sí es. Chicos, este sí es, este sí es.
¿Qué más por allá? Ah, ok. Por allá queda la entrada. Creo que yo les llegué a mostrar la granja de oro y de chulkers. Ah, no, pero dentro del portal del Nether no. Así que primeramente vamos a irnos hacia... bueno, por acá arriba. Estamos cerca de la granja de carne de cerdo, de los goblins. Y bueno, por acá arriba, por acá abajo, acá arriba, el portal de acá arriba, lleva el jugador hacia la zona de AFK y por acá hacia la zona de guardianes. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto lava? Hermano, se me bajaron los FPS a lo loco, a lo bestia. Bro. Ah, bueno, yo recuerdo que había quemado el pescado. Pero ¿por qué hay tanto lag? Yo no lo sé. ¿Qué está pasando? Y bueno, por allá cerca tenemos otras bases, ya se las enseño. Esto es una historia. Am, bueno, han pasado muchas cosas por acá. O sea, creo que el lag debe estar por acá porque... ¿Dónde? Bueno, vamos a entrar a este portal y vamos a regresar, chicos. ¿Les parece? Ok. Y de por acá, hacia allá es la salida. Y por aquí vamos a llegar hacia la zona de... Esta zona de acá es donde conectaba la base de José José y Deep. Y vale, aquí tenemos lo que vendría siendo, por fin, la granja de Shulkers. Y si se fijan bien, de la granja de Shulkers está conectado con lo demás que vimos anteriormente. Y este portal es donde estaba la flecha, donde estaba la zona, el bioma de nieve, quiero decir, esta es una granja de oro que toca mejorarla o hacer otra y quitar esta para que no genere lag. Porque si vamos por acá, se van a dar cuenta que es justamente donde estábamos antes. Aquí está, aquí estamos. Y por allá quedaba la base de Derpy. Por allá está. Allí está, con esto iluminado es donde está la base de Derpy. Y ya ahora sí podemos irnos a los otros portales. Ya les he mostrado lo demás. Y sí, la verdad es que hay pocas granjas, pocas, bueno, alguna que otra base hay, seamos sinceros, hay alguna que otra base. Y pues bueno, vámonos a volar rápido. Es- Estamos por acá cerca. Y por acá abajo, por acá arriba no hay nada realmente. No, no hay nada por acá. Acá abajo tenemos otros caminos de hielo. Antes de ir al End, les quiero mostrar, pues bueno, por acá ya nos acercamos a unas bases. Vamos a irnos primero a una que queda por allá, que queda cerca, justamente en el portal donde estaba la base temporal. Así que vamos a irnos para allá. Por acá. Esto me lo sé de memoria, esto es de memoria, ¿eh?
pero me toca poner carteles porque no todos los jugadores saben dónde quedar. No, esto es aquí, subimos acá, nos teletransportamos. Vale, por acá tenemos otra. Uy, aquí antes había una mansión gigante en la época anárquica donde también se permitía usar Morel. Y bueno, eso es otra historia. Esta es la casa de Kitty Cupcake, la casa de Johnny Fox. Esta es una granjita de clientes, de abogados que había hecho. Esta es una granja de mobs. Una de las más populares de acá del servidor. El árbol de Navidad de un poco de Rush, así se llama el jugador. Esta es un invernadero. Wow, qué lag, amigo, qué lag. Wow, qué lag, amigo, qué lag. Pero no hay mucho lag. No, no hay mucho lag. Ok. Tú, cállate, cállate tú. Y me dieron una cabeza. Increíble. Y me dieron una cabeza. Bueno, este era un invernadero que hizo Ray Kasher, creo que era el nombre, que era el nombre de un autor de un libro. Le quedó muy bonito. Aunque un poco chiquito, la verdad, pero está bonito. Este fue mi segunda base, al lado de un castillo que hizo el jugador Ángel Gamer desde Berrock también. Aquí estábamos viviendo Kitty y yo, antes no existía la casa de Kitty. Y es una casita, pues bueno, como otra mantita para hacer café. Tenemos aquí, bueno, o sea, yo también me llevé varias cosas de ahí a esta casa, porque pues al final ya no íbamos a estar acá. De hecho, les voy a dejar aquí un video donde van a poder escuchar un video que grabé hace unos años, donde estaba yo un poco enfermo, pero podrán ver cómo se veía esto antes. Y pues bueno, por acá también tenemos una base destruida de un jugador que al final tristemente nos cayó muy mal, se quejaba mucho, mucho, mucho del servidor. Yo sé que hay lag, pero hermano, si tienes lag, pues no juegues en el servidor. Pero se seguía quejando y quejando y ay, terminó siendo muy pesado, la verdad. ¡Ay! Ay, Dios mío, me asusté. Bueno, por acá tenemos lo que conecta la granja de ahogados. Tenemos varias cositas por aquí. Un poco de cobre y todo eso. Y por acá, vámonos a unas dos paradas adicionales antes de irnos al end. Vamos a irnos a un lugar muy lejano, que es simplemente una conexión a un bosque que necesitaba el tipo de manglar, el árbol de manglar, valga la redundancia. Y bueno, por acá nos conectamos, estamos por aquí. ¿Listo? Y no hay mucho misterio por acá. De hecho, este queda cerquita hacia mi base, por allá. O sea, ya queda mi base, por donde iniciamos este tour. Vamos a regresar porque ya no hay mucho más que ver por acá. Simplemente es un bosque que quemé. Pues bueno, volvemos por acá y vamos a irnos hacia otra casa. Es la zona de mansiones. Está muy alejada de todo el mundo porque como yo les di en esa época, permitía usar creativo con Warey, porque me habían prometido que me iban a ayudar a decorar el servidor, pero no hicieron nada, terminaron abusando un poquito para las cosas de ellas mismas, pero bueno, la idea era que fueran como ants, alguien del staff que ayudara a construir, para hacer eventos y cosas así. Y no se hizo. Cuando haga la review del mundo creativo, les voy a explicar y cuál era la idea original del spawn
y cuál es la que se está trabajando en este momento. Ok, estas son mansiones que hicieron en base a tutoriales. Algunas sí se hicieron en Survival, unas partes se hicieron en Survival, otras sí fueron con War8. Exactamente no recuerdo qué fue con War8 o qué no. Lo que sí sé es que hubo una parte que se hicieron en Survival porque no tenían, o sea, ¿cómo decirlos? Podían usar War8, pero la regla era, pero tienen que usarlo en Survival, o sea, tienen que al menos recolectar los materiales y eso se va gastando. Creo que había hecho algo con un plugin que permitía hacer eso, pero bueno, esta era una zona heredada para mí que no termino usando. De hecho, si alguien quiere construir acá, pues está bien, lo pueden hacer. Pues bueno, eso es todo lo que había. Son casas bonitas, ¿eh? Pero bueno, cuando haga una review de mi historia, mi evolución de como constructor en Minecraft, que ojo, ya llevo más de 10 años jugando este juego y ahora sí no soy experto. eh, Tal vez les pueda mostrar cómo fue evolucionando las cosas. Y bueno, vamos a regresar para enseñarles. Hay dos caminos por acá. Y de esos dos caminos regresaríamos a mi base, pero como nos fuimos volando, de hecho, esa zona de hielo de acá, esa zona de hielo por acá, por acá, por acá, está aquí. Esa, esta parte de acá, hacia allá, nos lleva hacia mi base, por donde iniciamos este video. Y si nos vamos por acá, allá, allá, por acá, ajá, eso, por aquí, no, por acá. Vamos a la base más popular del servidor y es que lo tiene casi todo por ahora, porque más adelante yo voy a hacer granjitas, todo eso, y hacer que los jugadores hagan sus bases por acá. Aquí tenemos una trading hall para criar aldeanos, abejas. Aquí tenemos si alguien le ganaba a Sweet, que en paz descanse, que era chileno por cierto, pues le daba premios. Y tenía muchos premios, creo que ya casi todos los cofres están estaqueados, pues porque, no sé, desde 2021 2022 no volvió. Otra granja de raids. Hacia allá tenemos una isla de champivacas. Hacia allá tenemos otra isla de champivacas, que es la segunda casa de la Soneja, ¿sí? De la mansión. Granja de hierro que está destruida temporalmente, está apagada porque estoy haciendo unos filtros. Granja de lana por acá. No sé qué iba a ser por acá. La verdad es que no sé qué iba a hacer. Creo que iba a ser algo, una construcción subterránea, pero no recuerdo qué era exactamente. Y bueno, eso es todo. Y granjita y granja de caña de azúcar, ¿por qué no? Y pues nada, vamos a irnos hacia la base de la Soneja, Jackie, que esta es su isla. O sea, uy, tiene isla privada y todo, ¿no? Estaba haciendo su zona de cultivos y su otra cabañita, que era otra casa. Y ahí ya estaba avanzando, ¿eh? Pero bueno, unos faros que yo le dejé a Jackie la última vez que se conectó, su lodestone, su puerta. ¿Es esto? Ah, bueno, son unas instrucciones que le había dejado con la lodestone. Y creo que al mover esto, pues creo que rompió la brújula. Y pues bueno, esta es su base. Vamos a regresarnos porque ahora sí, por fin, por fin, chicos, vamos a poder ir al End. En el End no hay mucho que mostrar, sinceramente. Solamente tenemos la típica granja de Endermans y una de estrellas de Wither y una de rosas de Wither. Solo eso, solo eso. Solo tenemos eso. De hecho, se había roto la de rosas de Wither. No le he arreglado porque me ha dado miedo. No recuerdo cómo fue que lo hice, no encontré el tutorial y pues bueno.
Ahí estamos. Ahí esto es un creeper eléctrico. Vamos a esas granjas y creo que ahí podríamos terminar el video. Vamos a irnos por acá. Ay, 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 lag. Vamos. Hay como unas 3, 4 strongholds encontradas por acá. No recuerdo dónde quedan. Ya más adelante voy a tener que hacer varios banners y irlos colocando poco a poco. Tal vez en directo, no sé. Es que no sé si es en directo porque estoy un poco enfermo. Creo que se han dado cuenta por mi manera de hablar. Em, pues bueno, tenemos esto así. Esta es la granja Endermans. Aquí están. Hacia allá tenemos la de Rosas de Wither. Si es que carga, alcanza a cargar. Es que está muy lejos. Yo construí esto a mano, ¿pueden creerlo? Dios mío, fueron muchas hojas, muchos choques de hojas. Literalmente, muchos chulkers de hojas y no hemos llegado para allá. Increíble. Bro, ¿qué tan lejos es? A ver, creo que ya. Ahí está. Pero no lo pude recuperar porque me ha matado el Wither. Creo que se murió el pollo, no recuerdo. Y pues bueno, no sé a qué se debe. Pero lo que sí sé es que tenemos muchas rosas de Wither. Tengo como casi 3 shulkers de rosas de Wither. Y creo que eso basta. Basta para varios proyectos porque no sé para qué más utilizaría la rosa de Wither. Si no es para cabezas o para las estrellas. Pues bueno, aquí tenemos la granja. Es una que hice de Sugarcraft. Me toca buscar el video porque me han preguntado cómo funciona y tengo miedo. No sé si es así, no sé qué pasó. Me da miedo que este Minecraft está ahí. Pues bueno, y ya eso sería todo. Bueno, no todo como tal, porque realmente aquí tenemos los famosos rieles hacia una de las islas. Lo que pasa es que como yo reinicié los chunks, pues se perdieron. Y pues también había explorado otras áreas con otros jugadores. De hecho, creo que aquí un jugador perdió em, sus, sus ítems. Me toca preguntarle sus coordenadas para recuperarlos. Y más adelante, algo que vi en Hermitcraft 10 es que me gustó una idea que hicieron con estos pilares, estas portales en gates se llaman. Y es que rompieron la parte de abajo a propósito. Hicieron una torre de burbujas, haciendo que se puedan entrar los jugadores por debajo. Lo cual es muy útil. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Tenemos. Ya han matado al dragón, creo que varias veces. No sé si yo maté el dragón. De hecho, creo que ni tengo un logro. End. Sí, Friend, sí, alguien me habían ayudado a matar al dragón. Pero en esa época estaba aprendiendo a jugar Minecraft técnico, así que, vale. Y listo, chicos. Eso no fue nada más ni nada menos que el tour actual de Balticraft. Si están interesados en ser parte de esta bonita comunidad, se quieren construir, ya sea ideas chiquitas, ideas grandes, colaborar en proyectos gigantes. En otro video voy a estar haciendo el tour de el mundo creativo de Balticraft que tenemos, que está un poco más oculto, claro, pero aún así tienen la información. Y pues nada, yo aquí me despido. Tenemos ya unos ¡Ey! Una hora, ojo, 1 hora y 3, 1 hora y 3, porque ya la vez pasada fue 1 hora y media. Entonces, pues nada, chicos, yo aquí lo dejo. Espero que les haya gustado este video, lo hago con mucho cariño, así mismo lo del servidor. Llevo desde 2020 hosteando este servidor en varias computadoras que han soportado este servidor. Y pues nada, hay más historias que contar de este mundo.
Y pues bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. A los que se quedaron hasta acá, espero que les haya gustado, si les ayudó a inspirar un poco, a que no se rindan, a que por favor no destruyan sus mundos así porque sí. Espero que haya servido para algo. Y pues nada, chicos, yo soy Takitet. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Bye bye.